Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Mujeres Arraigadas. Estamos sumamente emocionadas porque hoy finaliza la serie Reflejadas en las 7 iglesias. Y con una iglesia que a mí de manera particular, cada una de las iglesias me ha ministrado de manera especial y me he podido ver en cada punto reflejada en cada una de ellas. Esperamos en el Señor que también usted se haya visto reflejado en esta serie, se haya visto reflejada en cada uno de estos temas que han confrontado tanto nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestras mentes y emociones. Y vamos a tener un invitado sumamente especial para cerrar con broche de oro, pues esta serie. Es que tenemos aquí al queridísimo pastor, maestro y teólogo y esposo, Hansel Alburquerque, que está aquí con todos nosotros para poder concluir esta serie al junto de mis queridas colegas. Y vamos a dejar que ellas saluden y le pasamos entonces a el ministro. Dios les bendiga, contentísima de estar aquí ya, a finalizar esta serie. Dios le bendiga, igual mismo, lo mismo. Bueno, Dios bendiga sus vidas, agradecido del Ministerio Mujeres Arraigadas en su palabra que nos brinda la oportunidad en esta ocasión de poder compartir este tiempo con ustedes y también de igual forma ser edificados, ministrados a través de la verdad de la palabra de Dios. Y nos sentimos como en casa porque además nuestro querido pastor comparte escenario con esta plataforma Gracia sobre Gracia en su programa Teológicamente Hablando. Así que si no le siguen, no han escuchado esos temas, también le invitamos y necesitamos a que escuchen estos grandiosos temas teológicos que está trayendo Teológicamente Hablando. Por este lado, entonces, estamos sumamente felices por cada comentario que nos ha dejado en estos temas, por compartir cada uno de estos temas. Te instamos a que sigas compartiendo, le des el like, dejes tu comentario y si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a crecer y a seguir llegando a más y más personas a través de la edificación de la palabra del Señor. Y vamos a estar conversando hoy el tema de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, y vamos a estar leyendo la palabra en Apocalipsis. Nuestra hermana Katy Ramírez. Amén, vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y dice, en el nombre del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Si tienes tu Biblia abierta y quieres volver a darle una nueva lectura, te aconsejamos que lo hagas, porque lo que vamos a estar hablando aquí va a ser algo de mucho valor, al igual que cada una de las iglesias que ya hemos visto. Y es importante aclarar que en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Filadelfia, de Sardis, no habíamos visto lo que hemos leído hoy en la Odisea. Todas tuvieron algo que alabársele, pero la Odisea no. Pero vamos a dejar entonces a nuestro invitado que nos hable
¿Qué era la Odisea? Para tratar de ponernos en contexto con todo esto de Apocalipsis y las 7 iglesias, hay particularmente 2 tipos de posturas respecto a estas iglesias, y una de esas posturas es la postura clásica, que trata de hacer una interpretación literal y trata de evocar al intérprete a comprender que estas iglesias tuvieron su realidad en el pasado, en el momento en el que vivieron y en el que se escribe la carta. Sin embargo, el dispensacionalismo, por otro lado, nos hace replantearnos dentro de un contexto más real. Y es que estas iglesias tienen un impacto a lo largo del tiempo y de la historia. Cada una de estas iglesias, según el dispensacionalismo, representa una era completa en la historia de la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros traemos estas iglesias a la luz de los diferentes periodos en los que se ha desarrollado la iglesia, realmente pareciera como si esa fuera realmente la realidad en cada iglesia. Tenemos 7 iglesias, o por lo menos así lo divide los historiadores, y la primera iglesia que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis tiene un parecido con la iglesia apostólica. Una iglesia que de alguna manera tenía cierta fidelidad a la palabra, pasión por la palabra y defender la verdad de la palabra frente a las herejías. Pero luego entonces tenemos una iglesia perseguida y que es sufrida. Luego tenemos una iglesia que se corrompe porque se une con el Estado, con Jezabel, con los altos líderes, se codea y entonces se convierte en una iglesia corrupta. Luego tenemos la iglesia de la Edad Oscura, que es una iglesia muy dominada por el paganismo, por la corrupción dentro de la iglesia. Ya se han adoptado cosas en la iglesia que eran propias del mundo. Luego tenemos la iglesia reformada, es una iglesia posteriormente que de hecho la vimos anteriormente, pareciera ser una iglesia perfecta, porque no hay nada que corregirle a la iglesia reformada, porque lo contrario, es una iglesia que ama la verdad, que busca la verdad, que atesora la verdad y que pelea por la verdad. Y luego entonces nos encontramos con una iglesia que es la última iglesia del período, la iglesia moderna, lo que los dispensacionalistas dicen que esta sería la última iglesia. Sin embargo, la última iglesia que leemos en la Odisea, en el Apocalipsis, es la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿realmente es esta la iglesia? Nosotros, siendo justos, hacemos un paralelo entre lo que Apocalipsis dice de las características de esa iglesia y lo que nosotros vemos en nuestros días. Y nosotros entonces, lamentablemente, tenemos que decir, lamentablemente el dispensacionalismo tenía razón con todo esto. La Odisea es una ciudad que la fundó Antíoco II, el hijo de Antíoco Epifanes, en el 262 a.C. Es una ciudad relativamente joven. Sin embargo, al pasar el tiempo, se convirtió en una ciudad tan rica que incluso posteriormente, en el 86 después de Cristo, se destruyó casi completamente por un terremoto, y era tan rica que ni siquiera le pidió ayuda a Roma, que era bajo la sombra imperio en la que estaba, porque eran colonia de Roma, y ni siquiera le pidieron un centavo a Roma para su reconstrucción, sino que la reconstruyeron. Se convirtieron en una ciudad muy rica, muy poderosa en términos de riqueza. Eran independientes ellos. Ellos tenían riqueza. Y no solo esto, sino un sinnúmero de asuntos que más adelante estaremos viendo que impactaron en la forma en que vivía esta iglesia. Y el problema no fue las riquezas que ellos obtuvieron, sino cómo su corazón se fundó ya no en el Cristo que ellos conocían, sino en sus riquezas. Ese era su Dios. Así es. Y de hecho, el tema que estamos tratando hoy es reflejadas en la apariencia, o en la tibieza, o en esas cosas que aparenten ser de mucha gloria,
y sin embargo por dentro está muerta. Y qué bueno, pastor, que usted toca esa parte de lo que muchos creen en cuanto a las posturas, porque yo diría que nosotros estaríamos en medio de esa iglesia de Sardis y esa iglesia de la Odisea, porque tienen muchas cosas en común. Estas dos iglesias. Pero al contrario de la Odisea, a Sardis por lo menos se le reconoció algo, pero a la Odisea no. Y eso es algo muy crítico, porque vamos a ver entonces algunas características negativas, o no, mejor dicho, todas las características negativas porque no tienen ninguna No hay positiva. positivismo. Entonces, ¿cuáles características podríamos comenzar a denotar en este contexto que hemos estado leyendo, pastor? Bueno, haciendo una especie de bosquejo que pudiera ser breve, en primer lugar, Dios o Cristo se presenta ante ellos y la presentación que Cristo hace, ya solo la presentación es demasiado contundente contra ellos. En primer lugar, Jesús no simplemente no les halaga algo, sino que la forma en la que Cristo se dirige hacia ellos es diciéndole a ellos en primer lugar, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que dice amén. Yo soy el amén, dice él. Y esto pudiera alguien pasarlo a la ligera. Sin embargo, el término amén es un término que Jesús hacía uso de ello en los evangelios. Cuando él decía de cierto os digo, es un paralelo a decir el amén. Sin embargo, cuando Jesús hablaba en los evangelios, utilizaba la introducción que utilizaban los reyes y los emperadores al decir de cierto os digo. Sin embargo, esto denota poderío y autoridad. Un decreto, un mandato, una orden que se va a ejecutar, se va a dar. Sin embargo, Jesús no simplemente dice que Él es el amén, que Él no simplemente dice amén. Él ahora dice yo soy esa autoridad. Y ese que tiene esa autoridad es el que se va a dirigir a ustedes. Y no solamente soy el que tengo la autoridad para demandar, sino que yo soy el principio de Dios. Y con esto Él está diciendo yo soy el comienzo. Donde comienza la deidad divina, allí estoy yo. Yo soy el comienzo de todas las cosas, en quien fueron creadas todas las cosas. Y así que ustedes también han sido creados por mí. Y ahora yo voy a demandarles a ustedes. Esta era una ciudad que ciertamente se había convertido en una iglesia muy rica, o la nación se había vuelto rica. Y la iglesia ahora está compartiendo esas riquezas. La iglesia entendía que estaba bien. Y sabes, el mayor problema de esta iglesia, entre todos los problemas que tenía, era precisamente que la iglesia entendía que estaba bien. El tema de la tibieza espiritual es ese. La tibieza espiritual, el problema con la tibieza, y por el hecho de que estar frío es mejor que estar tibio, es porque el frío está en su estado más bajo. Es una persona que reconoce que está mal. El caliente tiene pasión por Dios y vive bajo su voluntad. Tiene ese fuego que hay. El tibio no. No, el tibio, El tibio entiende que él está bien cuando él está mal. Porque no era que eran caliente y frío, era que eran tibios. Sí, es cierto. De hecho, Y la repulsión. Frente a esta ciudad, a unos 1.57 kilómetros de distancia, habían unos manantiales que habían unos canales por los cuales llegaba el agua a la ciudad, pero como era un desierto, el agua se calentaba en el camino. Era agua potable, se podía tomar esa agua, pero cuando llegaba hasta donde ellos, ya el agua no podía ser digerida por nadie porque era tibia. Entonces Dios les coloca a ellos dentro de un plano de la propia realidad en la que ellos se encontraban. Ustedes no son capaces de beberse esa agua. Les da náusea, les repugna, los hace vomitar. Ustedes no se la beben. Y yo quiero decirles algo. Ay, Dios. Así son ustedes para mí. Wow. Su condición es repugnante, da causa de vómito, da náusea,
el hecho de su condición espiritual. Y la náusea no viene por el hecho de que ustedes estén mal, es por el hecho de que ustedes creen que están bien. Ese es el mayor problema. Ese es el detalle. No hay ningún problema con que un cristiano peque, no. Es cuando tú pecas y sigues pensando que estás bien. Sigue pecando. Es cuando criticas a alguien y sencillamente tú entiendes que no, que esa persona merecía esa crítica. Cuando murmuras a alguien, murmuras el liderazgo. Cuando tú eres infiel a través de las redes sociales, de alguna forma u otra. Cuando tú entiendes que tú estás bien y justificas tu pecado, entonces tú has entrado en un estado de tibieza espiritual. Y eso para Dios, según este pasaje a considerar, es lo más repugnante que hay delante de sus ojos. Y ahí, Hansel, nosotros podemos ver que Dios usa una forma, como lo hacía Jesús, de hablar al pueblo, que el pueblo puede entender, porque le está hablando de un panorama, y lo hemos visto en todas las iglesias, que Dios le habla desde su propio panorama, desde sus propias vivencias, para que ellos puedan asimilar lo que Dios le está diciendo. Es solo que nunca Jesús fue tan crudo en ninguna de sus epístolas como lo fue con esta propia iglesia, porque por ejemplo, les dice a ellos, ustedes tienen el problema de que ustedes alardan de ser ricos, pero ustedes son unos miserables. Pobres, desventurados, ciegos y desnudos. Parecía algo contradictorio. ¿Cómo Jesús le dice a ellos que son pobres? Cuando son una iglesia con pantalla gigante, con luces, con un escenario montado en el púlpito, con luces inteligentes, con aire acondicionado, con todo tipo de equipos e instrumentos musicales, los mejores, y equipos digitales. ¿Cómo tú me dices a mí que yo soy pobre? Bueno, eso se contrasta con la propia realidad de ellos, porque ellos entendían que estaban bien porque eran ricos. Más adelante nosotros notamos que esa iglesia le dice a Jesús, nosotros somos ricos, y Jesús le dice a ellos, tú dices que eres rico. O sea, que ellos entendían que estaban bien porque eran ricos. Entonces, muchas veces algún creyente, algún cristiano puede caer en este mismo error, incluso alguna iglesia. Yo estoy bien con Dios porque yo soy rico, porque me está yendo bien. De hecho, este es el cielo para mí. Así que me está yendo tan bien económicamente que yo estoy bien espiritualmente. Sin embargo, aquí nosotros en las Escrituras, nosotros vemos algo, que la riqueza económica había arrastrado como la corriente del mal el corazón de esta iglesia tras esas riquezas y su confianza en ella, y ya no dependían de Dios. Y de hecho, una de las cosas que ellas dicen es precisamente eso. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Perdón, pastor, entonces diríamos que ahí que radicaba realmente el problema, no tanto en sus riquezas que tenía monetarias, sino, digo yo, en la arrogancia de su corazón, por eso que tenían, porque estaban diciéndole a Jesús, no te necesitamos, lo tenemos todo. Entonces, muchas veces nosotros caemos en ese mismo error. Estamos tan envanecidos por todo lo que hemos logrado en la vida, nos hemos vuelto arrogantes, nos hemos vuelto pedantes, y nos hemos olvidado de que ya hace rato sacamos a Jesús de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestras iglesias. Entonces, creo que es algo que debería de llamarnos mucho la atención a nosotros y poder entrarlo en el colador y revisar qué tanto nosotros nos estamos apareciendo muchas veces a esa iglesia. Porque ellos tenían el dinero, pero a veces nosotros no tenemos ni un peso y seguimos siendo arrogantes. Sí. A veces no tenemos quizás... Y esa es la gran diferencia. Económicamente, posesiones, pero nuestro corazón está envanecido. Lo que sucede es que es lo que arrastra tu corazón. Constantemente nosotros estamos luchando contra corrientes que tratan de desviar nuestro corazón. En este caso, a ellos lo que le desvió su corazón fue las riquezas. Pero a cualquiera de nosotros, nuestros corazones pueden ser arrastrados por cualquier cosa. Y cualquier cosa que arrastre nuestro corazón, esa es nuestra riqueza. No importa Jesús cuál lo dijo. sea.
Entonces, en el caso de ellos, vuelvo y reitero, fue la condición económica en la que ellos estaban, esa riqueza económica, les hizo sentir que tenían a Dios tomado por las manos y que no necesitaban, de hecho, nada más. Pero a cualquiera de nosotros puede arrastrarnos incluso nuestra propia necesidad económica. En lugar de acercarnos a Dios, puede arrastrarnos lejos de Dios. Y sentir ¿Y amargura. qué le dio esa riqueza a este pueblo? Lo que sucede es que la ciudad se había enriquecido. La ciudad de la Odisea era una metrópolis que estaba, de hecho, colocada a unos 157 kilómetros de Filadelfia y estaba a 56 kilómetros de Esmirna, y entonces era una especie de centro colonial que estaba ubicado en un lugar estratégico donde los imperios circundantes necesitaban de la Odisea para poder transportar toda la mercancía de comercio hacia Esmirna, hacia Filadelfia y hacia esas otras metrópolis circundantes. Entonces, sobre todo la lana, que era una de las cosas que ellos más comercializaban, ¿cierto? Tres cosas. En primer lugar, los manantiales que estaban al frente de ellos estaban muy cerca de Colosa, y Colosa se caracterizaba por unas fuentes manantiales coloridas que incluso se teñía ropas allí, se le proveía de color, también. La confección de ropas de color que se da allí por los ríos. Entonces todo eso era parte de esa riqueza que disfrutaban. En segundo lugar, también tenemos el tema del comercio, que proveía de riquezas. En tercer lugar, el colirio, que era único y exclusivo de ellos. Tenían una escuela de medicina única que llegó a ser un tipo de colirio para los ojos, que podía limpiar los ojos, podía curar los ojos, y las personas podían tener una visión más saludable. Y en cuarto lugar tenemos el asunto de las lanas. En la Odisea, las ovejas de color negro, que era algo muy escaso en el mundo antiguo, pero que la Odisea contaba con esas ovejas y corderos de color negro, y entonces empezaron a fabricar lanas de ese color negro, lo cual era muy demandado comercialmente, y muchas naciones venían a buscar estos tipos de pieles, porque era algo muy particular y singular. Y entonces ellos, esa era parte de su arrogancia. Sí, dos cosas eran parte de su arrogancia. Solamente nosotros tenemos el colirio que tenemos. Exacto. Y en segundo lugar, solamente nosotros tenemos la lana que tenemos. Ese sentido de exclusividad. Entonces ellos se sentían una especie de joya única y singular en el mundo. Eran el París de aquel entonces. Que nadie más era como ellos. Y que no lo tenían realmente. De alguna forma nosotros vemos que el corazón de esta iglesia se había enfermado. Y en estos días pudiéramos nosotros llegar a tener cuidado de como iglesia no llegar al punto de que nosotros somos diferentes a todos los demás. Porque al final del camino, Dios no nos ha llamado a ser diferentes como iglesia. Es lo contrario. Dios nos ha llamado a que como iglesia nos parezcamos, seamos uno, en la mayor forma posible, porque Él dejó un modelo bajo el cual todas las iglesias y todos nosotros como creyentes debemos de regirnos, estar y vivir y ser. Entonces, esta iglesia no alardeaba de todo esto. Sin embargo, Dios les restriega precisamente todas las cosas de las que ellos alardean. Sí. En primer lugar, ustedes alardan de ser ricos, y Él le dice, ustedes dicen que soy rico. Dos cosas. Ustedes son los que lo dicen. Yo no lo he dicho de ustedes. Son ustedes los que dicen. Yo me he enriquecido. Esto de yo me he enriquecido, noten que están excluyendo a Dios. Ellos están diciendo, yo soy rico por mi propio esfuerzo. Dios está excluido de sus proyectos. Y muchas veces esto pudiéramos verlo en la vida cristiana. Sí.
porque muchos creyentes escuchas que dicen, no, porque en mi vida secular, Que no, es otra porque en mi vida. vida cristiana. Ok. Entonces, cuando tú dices en mi vida secular, entonces tú estás excluyendo Una a Dios, separación. porque Dios no es parte de mi vida secular, porque yo tengo una vida secular y tengo Ok. una vida cristiana que la cumplo 2 horas o 3 en el culto cuando voy al culto. Un creyente no debe tener una vida secular y una vida cristiana. Mi vida es una vida y la estoy viviendo para la gloria de Dios Entonces la todos los días dividimos. de mi vida. Entonces, cuando divido mi vida La cristiana, dividimos. estoy siendo arrastrado a convertirme como la Odisea. Porque estoy diciendo que hay una parte de mi vida que no necesariamente tengo que vivirla para la gloria de Dios o con la conciencia de que estoy delante de Dios. Eso es otra vida. Y la vida cristiana, debo de ser más santo cuando voy a la iglesia. Más comportado. Entonces, todo eso va arrastrando mi corazón. Entonces, Sí. nota que Dios le dice a ellos, oye, me tienes ese problema de arrogancia. En segundo lugar, en realidad eres un desventurado y miserable. Lo que Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a la iglesia, tú eres un mendigo, que en realidad te paras en la esquina a pedir moneda, pasando hambre en las esquinas y pidiendo monedas para poder sobrevivir con la ropa hedionda y polvorienta y sucio, así como los mendigos que están en las esquinas pidiendo para poder comer. Eso eres tú, un mendigo, un miserable. Y no solamente esto, y le dice, no solo eres mendigo y miserable, tú eres pobre. Pero ¿cómo que soy pobre si se supone que soy rico? Sí, has llenado tu iglesia de pantalla gigante, de luces inteligentes, en tu templo has invertido más de 20 millones de pesos, pero tú eres un mendigo. Eres pobre realmente y lo que Dios le está diciendo es que eres pobre espiritualmente. Sí. Esa es tu gran realidad. Y muchas veces nosotros olvidamos esto, de que Jesús nos dijo a nosotros que somos ricos verdaderamente cuando acumulamos riqueza en el cielo. Estamos más interesados en acumular riqueza en este mundo que acumular riqueza en el reino celestial y en el reino eterno. Y ahí nosotros vemos, pastor, un contraste de que nosotros hemos visto las iglesias anteriores donde eran iglesias que Dios le alababa pero que no tenían esa riqueza. Sin embargo, Dios tenía cosas agradables que decir de ella. Y en esta vemos que lo tiene humanamente todo y Dios le reprocha, pero nosotros vivimos en un tiempo donde si tú estás bien económicamente es que tú estás bien con Dios. Pero Estás que cuando bendecido, estás como la canción de Redimido. pero que cuando tú no tienes, cuando tú tal vez estás pasando por situaciones difíciles y dura años y años en esa situación, dice, revísate porque entonces Dios no está contigo. Sí. Pero es todo lo contrario a lo que nosotros hemos visto aquí. Uno como líder cristiano percibe que cuando la gente mejor está económicamente, asiste menos a la iglesia. Cuando la gente mejor está económicamente, ora menos. Cuando la gente Eso es así. mejor Necesita está... menos de Dios. Eso es así. Cuando, voy a poner este ejemplo. Cuando las personas compran un vehículo nuevo y bueno, es creyente, asiste menos a la iglesia. ¿Y por qué tú ahora no estás viniendo? No, porque ahora los compromisos, ahora tengo que pagar este carro, ahora esto, aquello. ¿Y qué sucede? Se supone que las bendiciones de Dios no te alejan de Él, te acercan a Él. Entonces, sin nosotros darnos cuenta, podemos caer en esta misma condición en la que se encontraba la iglesia de la Odisea. Nota que Dios le dice, tú estás desnuda. ¿Cómo que estoy desnudo? Si ellos Sí. producían la mejor lana. Nosotros Y vestían bien. Y producimos vestían todo. la ropa exclusiva Hoy con que fashionista, compran los grandes, confeccionado. poderosos y ricos del mundo y nos dice que estamos desnudos. Sí, estás desnudo. Sin embargo, Él le dice, ven y compra. ¿Cómo que compre? ¿Cómo yo puedo comprarle a Jesús? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero yo voy donde Jesús y le pago para que Él me vista? Entonces Jesús le está diciendo, tú no tienes dinero para vestirte realmente. Ahora ven a donde mí y compra. Oro refinado. Cuando tú vengas donde mí a comprar,
tú te darás cuenta que en realidad eres pobre. Porque pese a todo el dinero que tú tienes, no puedes comprar para vestirte. Porque la vestidura de la que Jesús habla es la vestidura de la justificación. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, textos 10 en adelante, habla de que somos vestidos por la justicia de Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice, ven y compra lana blanca, porque la que ellos tenían era negra. Entonces Jesús le dice, ustedes alardean de tener una lana negra. Sin embargo, yo les invito a que se vistan con la verdadera ropa fina que es blanca, porque contrasta. Ellos alardeaban de algo y Jesús le demuestra a ellos que en realidad no tienen de qué alardear, porque de la ropa que tenían que vestirse realmente era blanca, lana blanca. Sin embargo, les dice, no puedes comprarme esa justificación. No tienes el dinero para pagar mi justificación. Pero no solamente esto, le dice también, ven y compra oro refinado, pasado por fuego. Esto de oro refinado, pasado por fuego, era el oro líquido cuando se sacaba y aún no era mezclado con nada. Cuando el oro se sacaba, era refinado y se pulía, muchas veces se mezclaban con otros tipos de metales. Jesús le dice, no, compra oro refinado, pasado por fuego, que aún no ha sido mezclado por nada. Sin embargo, Jesús le está hablando de que ellos deben de vivir una vida sacra delante de Dios, de que su vida sea procesada para hacer una vida digna presentada delante de Él. Al final Jesús le dice a ellos, son pobres realmente. Y no solo eso, pastor, sino que siguiendo esa misma línea le dice entonces, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es bueno aclarar que en muchas partes de la Biblia, en muchos textos, Dios le habla sobre la desnudez al pueblo y el simbolismo de esa desnudez es su vergüenza. Cuando Adán y Eva pecan, que descubrieron que estaban desnudos, lo que ellos hicieron inmediatamente fue buscar con qué cubrirse por la vergüenza. Entonces, espiritualmente, esto es algo que me llama mucho la atención y que ellos quizás, bueno, ellos mismos se cuestionaban, pero ¿por qué tú nos dices que estamos desnudos o somos pobres si es todo lo contrario físicamente? Pero entiendo que es algo espiritual, algo que iba más allá de lo físico, que ellos no estaban mirando, pero que Dios, el amén, sí lo está observando. Que lo sabe porque todo. no tenían discernimiento espiritual, pero no tenían el discernimiento espiritual, era porque sus ojos estaban puestos en lo físico. Y otra O sea, cosa. están viniendo tantos miembros a la iglesia que yo entiendo que la iglesia está bien. Está muy bien. De hecho, la gente está brincando tanto con los coros y la música y esto está a todo dar Y lo worship. que la iglesia está súper bien. No, pastor, y cuando le dice, y aparte de todo eso, tú eres ciego. Sí, ahí vamos con el discernimiento espiritual, que ellos entendían que estaba bien porque ellos habían creado una atmósfera para que todo se vea bien. Una cosa es que las cosas se vean bien y otra cosa es que las cosas estén bien. Y por eso Él les dice, Wow, Dios mío. compren colirio para los ojos. Y ellos lo hacían. Y ellos hacían el colirio. O sea, el verdadero. Entonces, ¿Qué paradoja? Lo que Dios le está diciendo es, ustedes le sanan la vista a muchos, pero ustedes No se aplican su propia ciegos. medicina. Eso es como Sí, si sí. uno fuera a llevar a otro a Cristo y que uno se pierda. Eso es, Eso es como una fuente. lo que sucede es que muchas veces alguna comunidad de fe puede caer en la ceguera espiritual y despertar, Ay, Dios si mío. Dios llega a despertarlo, en una mala posición. ¿A qué usted se refiere, pastor? Una iglesia, por ejemplo, se enfoca tanto en que haya más gente en la iglesia que introduce nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas formas de adoración, e introducen tantas cosas que ya lo que se canta no importa. Lo que se diga en las canciones tampoco importa. De hecho, ya no importa la forma en que la gente está viviendo su vida cristiana. Eso es así.
Si fulano duró una semana o 2 semanas sin ir a la iglesia, no hay problema, él está ahí en la lista. Tenemos 250 miembros en la iglesia local. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar y hacemos que las cosas se vean bien. Y entonces terminamos arrastrados, ciegos, y entonces de repente no despertamos de ese letargo espiritual porque las cosas se están viendo bien. Esto es discernimiento espiritual, es lo que Dios le está diciendo a él. Si tú llegas a tener discernimiento espiritual, te darás cuenta de que en realidad estás muerto. Estás muerto porque te llega un predicador de la prosperidad y la gente lo aplaude. Porque la gente entiende que la riqueza es sinónimo de bien espiritual. Pero no solamente esto, te llegan canciones, tú ni siquiera la evalúas, porque a la gente le gusta y la disfruta. Y llegan un sinnúmero de cosas, pero al final no importa si eso ayuda a que las cosas se vean bien en la iglesia. De hecho, en una iglesia pueden llegar muchas personas. Y de repente nosotros decimos, hay un avivamiento. ¿Y por qué? Porque hace 1 año atrás nosotros teníamos solo 50 miembros, ahora tenemos 100 miembros. La pregunta es si son 100 convertidos o 100 gente dentro de un templo. Entonces todo eso nosotros debemos de evaluarlo, porque a veces estamos tan preocupados en la cantidad que nosotros albergamos dentro del templo que olvidamos que realmente nuestro llamado es hacer discípulos. En eso son muchos detalles que hay que tener cuidado. El pastor principal, porque dice que el pastor no ve las ovejas como lo vemos nosotros, los miembros, porque yo a mi hermanito lo veo de una forma, pero usted como pastor lo ve de otra. Y a veces el pastor puede caer en ese error garrafal realmente con los miembros. O sea, tú tienes 50 miembros que son miembros o 50 personas simplemente o 100 que llenan el templo. Eso es así. Bueno, Dietrich Bonhoeffer dijo que la cantidad de miembros de una iglesia local se mide por la cantidad de personas que están comprometidos con el trabajo y la obra de esa iglesia local. O sea, que son activos. Cuando tú aplicas eso, tú dices, wow, tengo pocos miembros. Entonces, y que al final tú cuentas con lo que son activos realmente, porque esos son los que están con lo que tú puedes contar. Apoyo en el reino de Dios, pero el que va a ocupar un espacio, a sentarse simplemente. Y mire, yo compartía esto en la iglesia donde estamos ahora, en una prédica, y yo decía, bueno, el Señor trajo eso a mi corazón, es que si Dios me pone en cualquier sitio, yo tengo que procurar ser útil ahí. O sea, donde sea que yo llegué por cualquier razón, X razón, yo llegué a esta iglesia. Entonces, mi don que Dios me ha dado, yo lo voy a poner en función aquí. Yo no sé dónde Dios me va a poner mañana, yo no sé dónde yo voy a estar mañana, pero donde yo estoy, yo tengo que poner a funcionar los dones que Dios, porque al final son para la iglesia. Los dones no son míos, los dones son para edificación de la iglesia. Entonces, a veces, nosotros nos congregamos en un sitio o a veces salimos de una iglesia y nos vamos a congregar a otro, a también ocupar bancos. Entonces, ¿de qué nos vale? Al final, me llama mucho la atención que Jesús le dice, pásense colirio para que vean. O sea, ustedes están aparentemente ricos, vivos, pero espiritualmente están muertos. Ahora, pásense el colirio por los ojos para que ustedes puedan ver. Y usted hablaba del discernimiento espiritual, que tanta falta hacen en la iglesia de este tiempo, ese discernimiento espiritual. Es obvio, porque si estamos, como dice, si es la última iglesia y como el pastor anteriormente explicaba, entonces estamos en ese punto de la Odisea. Necesitamos discernimiento, necesitamos de todo, necesitamos el Espíritu Santo que vuelva a compungir nuestros corazones. Que las prédicas sean llenas de la palabra, pero que el Espíritu Santo ministres, porque ese es el problema, que tenemos mucha palabra, mucho conocimiento, pero no hay una administración y algo que me haga decir, yo no estoy bien. Y todo el mundo te ve aparentemente bien, como lo veían en la Odisea, pero había un mal, la gente estaba muerta. O sea, es algo grave. Y es el punto donde cuando uno entra en negación, porque yo creo que Dios siempre habla. De alguna manera Dios nos advierte. Eso es así. Y Dios, yo digo, cuando Dios quiere hablar, habla hasta por los anuncios. Sí. Dios de alguna manera nos advierte a nosotros como iglesia, como pueblo, como creyente, de que no estamos haciendo la cosa bien. Pero nosotros entramos en negación
de que no, yo lo estoy haciendo bien, eso son cosas tuyas, tú, el mundo es contra mí. Ni siquiera vamos donde Dios y le preguntamos, Señor, ¿es verdad lo que me están diciendo? Házmelo saber, házmelo ver. Sino que inmediatamente bloqueamos y decimos, no, tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, no va a haber un cambio si no hay un reconocimiento de pecado. Y de falta, yo no voy a cambiar porque yo estoy bien. Yo no voy a cambiar lo bueno. Esa es la realidad. Bueno, Sin como no embargo, según lo que vemos aquí en esta reflejo de esta iglesia de la Odisea, Ujú. lo peor es eso. Yo entender que estoy bien. Me convierto en ese fariseo del que Jesús habló, Exacto. que Sepulcro iba blanqueado. delante del Señor y le decía, yo soy bueno, yo te doy de diezmos y ofrenda, yo Hago oro, todo, yo oro. yo hago buenas obras. Ayuno. Y entonces, Ayuno. sin embargo, Jesús nos hace un llamado a todos. Nosotros a veces pensamos que se trata del no cristiano, pero este es un llamado a todos. Jesús nos llama a que seamos, nuestro corazón sea como ese publicano que decía, Señor, ten piedad de mí, miserable de mí, pecador, de que no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada hacia ti. Esa debe de ser nuestra actitud. Juan Calvino dijo que el arrepentimiento no era el inicio de la vida cristiana. El arrepentimiento era la vida cristiana. La vida cristiana es un llamado constante al arrepentimiento. Y esta iglesia perdió de vista esta realidad. Debo de vivir con la conciencia de pensar qué cosa yo no estoy haciendo, qué actitud no estoy tomando, debo tomar, de la cual yo tengo que arrepentirme delante de Dios. 4 cosas antes de cerrar que quisiera resaltar. En primer lugar, esta iglesia tenía una indiferencia espiritual. Una indiferencia espiritual porque no era capaz de mirarse a sí mismo espiritualmente, sino que simplemente veía su entorno de riqueza física y material y eso era suficiente para ellos sentirse complacidos. Tal vez pastoreas una iglesia que es súper rica, que va mucha gente, que está muy cómoda y simplemente se enfocan en realizar los 3 o 4 servicios de la semana que deben de hacerse. Ya lo sabes. Sientes que las cosas van bien y ya eso es suficiente. Indiferencia espiritual. No podemos caer en esa situación. Pero no solamente esto, el consejo de Jesús, porque Dios es bueno y misericordioso. Él le dice a la Odisea, ¿sabe por qué yo te reprendo? Porque te amo. Porque yo te amo. Así mismo. Lo Y bueno que él hace es. Ese es nuestro extraordinario Dios. Ay, sí. Muchas personas Nos ama, corrigen a totalmente. alguien, pero no lo hacen porque lo aman, sino porque muchas veces quieren vengarse de esa persona. Sin embargo, la Biblia dice algo. Cuando corrijas a tu hermano, hazlo en amor. Jesús le dijo todo lo que le dijo a esa iglesia y al final le dijo, oye, todo esto que yo te estoy diciendo es porque yo te amo. Así que compra, enriquécete con la verdadera riqueza espiritual. Pasa colirio por tus ojos, cúrate, yo estoy a la puerta y llama. Yo quiero cenar contigo y que tú también puedas cenar conmigo. Yo contigo y tú conmigo. Es una relación de comunión, de igualdad. Jesús le está diciendo, yo quiero sentarme en la mesa como si los dos fuéramos iguales. Y pastor, Eso es discúlpame, extraordinario. qué bueno que usted toca eso, porque yo estaba esperando que usted siguiera avanzando los puntos, pero ya que lo tocó, porque nosotros utilizamos ese texto de Apocalipsis 3:20 para decir, yo estoy a la puerta y llamo, para administrárselo a aquellos que A no otras conocen que no al lo Señor. conocen. Pero sin embargo, este texto no es para el impío, no es para el que no conoce, es para el que conoce, porque es a la iglesia de la Odisea que le está diciendo, oye, yo estoy aquí en la puerta y te llamo. Si tú me oyes, si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Eso es importante porque no es igual que ahora. Para nosotros los dominicanos la comida es lo más importante, la del mediodía. Pero para los griegos la comida más importante era la cena, porque era el momento donde ellos podían después del trabajo sentarse con la familia a comerse ese bocado de pan. No se almorzaba en esa época. Exacto. Se desayunaba y se cenaba. Exacto, porque según estuve leyendo, pastor,
El almuerzo, ellos tenían que salir a trabajar huyendo, tenían que comerse el pan corriendo Sí. a las 12, por eso no comida, pero la cena más importante era, el alimento más importante era la cena. Y Jesús está diciendo, oye, si tú me abres la puerta, yo puedo asentarme en tu mesa y alimentarte, darte ese alimento que tú necesitas en el día entero. Entonces nosotros muchas veces se lo predicamos al que no conoce a Dios. Mira, el Señor te está tocando, te está llamando. El Señor nos está tocando, nos está llamando. Y es nuestro deber entonces corresponder a ese llamado, abrirle la puerta y dejar que Él cene con nosotros. La puerta de la indiferencia espiritual, la puerta de la aparente riqueza, que al final es pobreza, la puerta ante la falta de discernimiento espiritual, porque todo está bien, la puerta a la falta de oración, la puerta a la falta de pasión por Dios. Una cosa es tú ir a la iglesia y otra cosa es tú estar en la iglesia y ser una persona con pasión por Dios. O sea, Dios le está diciendo a ellos, yo quiero que ustedes, no es que sean fríos, es que ustedes vuelvan a tener esa pasión por mí. Ojalá y fueran fríos, dice el Señor. Y si fueran fríos, porque la frialdad no es el peor estado, No. porque la frialdad me lleva a mí a yo decir miserable de mí. Es cuando ya yo estoy en un punto tan bajo donde yo reconozco que necesito la misericordia de un Salvador. Y Dios hace ese llamado y al final Dios toca la puerta y Él llama y ruega para que le abran la puerta porque Él quiere cenar. Todo esto que te estoy diciendo, al final yo te lo estoy diciendo, pero es porque te amo y te amo tanto que quiero sentarme en la mesa y cenar contigo. Yo soy el amén, yo soy el principio de todas las cosas, el que creó todas las cosas. Yo soy lo más grande que existe en todo el universo y yo quiero sentarme en la mesa contigo como si los dos fuéramos iguales y tener comunión contigo. Dios hace un llamado a la iglesia de nuestros días a desear y anhelar tener esa pasión, esa comunión, ese deseo por Dios y por las cosas del reino. No a ir al templo simplemente a ponchar como se poncha en un trabajo, en un para no perder empleo, el para gozo. cumplir con esas 2 horas de trabajo. No, Dios quiere que en cualquier lugar donde nosotros estemos, sea cual sea el lugar, vivamos para la gloria de Dios y con pasión por Él, por su reino y por su obra. Así Amén. es. Y ojalá realmente en esa preciosa noche, los que escuchan o tarde o a la hora que usted escuche el mensaje, la mayoría ojalá que fueran fríos. Que realmente lo frío vamos a reconocer, no estoy bien. Lamentablemente que no seamos tibios, porque hay problemas y serios. Ojalá que la iglesia de este tiempo esté en un estado de frialdad, porque sabemos que vas a despertar. Porque si es de tibieza, Dios tenga misericordia de nosotros. Así es. Es muy importante saber que al ser la última iglesia, es la iglesia que le va a anteceder a la venida de Cristo. Y Dios no va a encontrar una iglesia tibia. O te va a encontrar frío o te va a encontrar caliente, como decía Ángela. Y hoy como hemos culminado entonces esta hermosa serie que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas, mis amados, mis amadas, además de agradecerle el estar aquí conectados cada viernes o cada vez que usted pueda escuchar, también le invitamos a compartir, no me voy a cansar, compártanlo a otros, porque usted nunca sabe a quién más va a edificar esta palabra. Agradecidas del pastor Hansel Albuquerque por darnos la oportunidad de tenerlas aquí en nuestra plataforma. Agradecida de cada una de mis colegas, mis hermanas, este ministerio que tiene 5 lados. Incluyendo a nuestra querida hermana María Perdomo, que está allá en Estados Unidos y que es parte de este ministerio, pero también ese grupo de WhatsApp
que nos bendice con ese plan de lectura diaria, siempre activa, siempre compartiendo, esta hermosa comunidad que se ha añadido a este canal Gracias sobre Gracia, y sobre todo al Señor. Al Señor, porque nos ayuda, nos trae los temas a la mesa que entendemos que necesita el pueblo escuchar. Y hablando de temas, vamos entonces a entrar a una nueva serie, también titulada Restaurando el altar familiar, ya que entramos en noviembre, el mes de la familia. Vamos a estar conversando con invitados también súper especiales. Gracias a cada uno de los invitados que estuvieron aquí en este lugar. Gracias a ustedes también por mantenerse fijo esa audiencia preciosa. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos próximamente en una próxima entrega con Mujeres Arraigadas. Si no has visto los temas anteriores, corre y dale play. Le invitamos a ese playlist de nuestro canal y de nuestro podcast Mujeres Arraigadas. Así que, Pastor Hansel, si tiene algo que decir para cerrar. Invito a cada suscriptor y aquellas personas que son parte de esta comunidad a que haga correr la voz. Comparte estos contenidos que sé que han sido de edificación para tu propia vida y también lo serán para la vida de otros. Suscríbete si no te has suscrito, comenta, dale like, comparte con otros y haz que la palabra corra y llegue a otras personas. Él es mi esposo, así que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes.